A propósito de la cumbre que se realiza en el Palacio de San Carlos sobre Venezuela, Carolina Bejarano habló con un líder opositor. Se trata de Leocenis García. Aquí la entrevista. Hola a todos nuestros usuarios de Caracol Ahora. Justamente hoy, un día tan importante en Bogotá, donde se lleva a cabo la cumbre internacional que tiene en la mesa puesta a Venezuela. En este momento nos encontramos con Leocenis García, político opositor venezolano. Leocenis, bienvenido a Noticias Caracol. Hola Carolina, gracias por la invitación. Leocenis, el tema más importante hoy en Colombia y en su país, por supuesto, Venezuela. ¿Cómo perciben en Venezuela, tanto los ciudadanos como las partes, este encuentro donde ni la oposición ni el gobierno cuentan con una delegación aquí presente en Bogotá? El hecho de que no haya una delegación del gobierno venezolano ni de la oposición es un acuerdo entre los países que vienen. Porque, como tú sabes, en Venezuela ha habido una división profunda entre quienes adversamos al gobierno y el gobierno. O sea, sería muy inútil estar sentados allí y no contribuir a un clima de negociación y de toma de decisiones, que es lo que se quiere. Entonces, bueno, hay mucha gente que ve raro, ¿cómo es eso una cumbre sobre Venezuela sin venezolanos? Porque es una cumbre de la comunidad internacional, que está preocupada por lo que está pasando en Venezuela, que no es solo un asunto de democracia ni de sanciones, como ha dicho el presidente Petro. Es un problema para mí mucho más importante. Es un problema sobre la estabilidad de la región y sobre los valores democráticos de Occidente, de libertad de prensa, de libertad económica, que todos esos valores están en riesgo porque los enemigos de Occidente han utilizado a Venezuela como una suerte de puerta de entrada a América Latina, Rusia, China e Irán. Y por eso es tan importante esta iniciativa del presidente Petro, que nosotros aspiramos sirva para qué. Sirva para que se reactive la negociación en México, donde la oposición y el gobierno veníamos teniendo una discusión sobre lo que queremos los venezolanos. ¿Y qué queremos los venezolanos? Tener una sola cosa. El presidente Maduro dice que quiere muchas, nosotros queremos una. Queremos tener una verdadera elección libre y no un simulacro electoral que permita el cambio en paz en Venezuela, no solamente del gobierno, sino del modelo económico socialista que convirtió a Venezuela, que era la Suiza de América Latina, en la Zimbabue del continente. Bueno, una de las caras más visibles de la oposición, por lo menos de lo que se percibe aquí en Colombia, es el líder opositor Juan Guaidó, quien ha llegado aquí a Colombia y ya se encuentra en Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación lo que ha dicho el canciller Álvaro Leiva, canciller colombiano, sobre precisamente la llegada y la salida del líder político Juan Guaidó. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo en El Dorado, y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero, porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley. Migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y naturalmente completamente exitoso. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a las declaraciones del canciller colombiano y el papel que ejerció el líder opositor Juan Guaidó? Bueno, mira, yo tengo que hacer sobre esa declaración dos apreciaciones, una apreciación humana y una apreciación política. La apreciación humana entenderán que yo tengo toda la solidaridad con Juan Guaidó porque yo he sido perseguido político, porque he estado más de 8 veces preso durante el gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro, porque mi grupo editorial fue expropiado. Entonces, yo no comprendo las razones humanas, personales de Guaidó, que ha sido un gran perseguido, para sentirse amenazado. Eso es el punto de vista humano. Desde el punto de vista político, todas las delegaciones, la oposición, el gobierno, quienes vienen a la cumbre, sabíamos que no podíamos estar aquí porque eso es una cumbre entre cancilleres, con la mediación de Colombia, y que tampoco iba a estar el gobierno colombiano. Por eso la oposición fue recibida este fin de semana por el presidente Petro, una delegación donde estuvo Gerardo Blay, Stalin González, Roberto Enrique, Tomás Guanipa, y eso nos representaba a todos. Representaba a Juan Guaidó y me representaba a mí, nos representaba a todos los opositores. De manera que entiendo la incomodidad del canciller Leiva y del gobierno colombiano, y quisiera destacar en su declaración que el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos, colaboraron para que Guaidó saliera de Colombia y no estuviese como un punto de perturbación en la cumbre. Y eso desmiente la versión del doctor Jorge Rodríguez,
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y del señor Maduro, presidente de Venezuela, cuando han responsabilizado ayer a Estados Unidos de haber conspirado para que Guaidó viniera a Colombia. Eso es absolutamente ridículo, porque los más interesados en que esa cumbre tenga éxito es los Estados Unidos, que ha sido un gran promotor. Así que lejos de eso, Estados Unidos podía contribuir a un ruido en la cumbre. Así que esas declaraciones contra el embajador de Estados Unidos en Venezuela, el embajador Jimmy Story, son altamente irresponsables del gobierno de Venezuela. ¿Y de alguna manera cree que la presencia de Guaidó altere un poco el fin último de esta cumbre? Pienso que no. Yo he estado en comunicaciones con algunas de las delegaciones, voy a tener algunas reuniones privadas, y pienso que no. La comunidad internacional está muy preocupada sobre el tema de Venezuela, entiende que hay dos puntos sobre la mesa. Uno, lo que queremos la oposición, garantías democráticas, medirnos, lo mínimo que se debe hacer en democracia. Y dos, lo que pide el gobierno es que se levanten las sanciones, que nosotros estamos de acuerdo que las sanciones tienen que ser levantadas, porque las sanciones económicas al país. No hablo de las sanciones que tienen algunos personajes del gobierno, porque son corruptos, porque tienen dinero mal habido en el exterior. Esas sanciones individuales deben seguir, mantenerse. Las sanciones al país sí tienen que levantarse porque afectan al gobierno, nos afectan a la oposición, afectan a la banca venezolana, afectan a los empresarios venezolanos, afectan a los pobres. Pero esas sanciones, para que se levanten, tiene que haber una negociación política que tiene que pasar para México. Entonces, el éxito de esta cumbre es que volvamos a la negociación de México. Y una vez que volvamos a la negociación de México, se reactive un proceso que los venezolanos están reclamando, que es que haya unas elecciones libres e independientes en Venezuela. Es decir, la solución, levantar las sanciones, según su perspectiva. No, la solución es negociar, porque la solución es levantar las sanciones, lo que ha planteado el presidente Petro. ¿Y la propuesta de negociación cuál sería? Por eso nosotros vinimos, y una delegación de la oposición se reunió con el presidente Petro y dijo, no, presidente, nosotros estamos de acuerdo que se levanten las sanciones, pero ¿y a cambio de qué? ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque la situación de Venezuela no es una exclusividad de las sanciones. Es verdad que las sanciones han agravado la situación económica del país, pero cuando tú eres justo en el análisis, la situación de Venezuela es producto de un modelo que en todas partes donde se ha puesto en práctica en el mundo, en Cuba, en Nicaragua, en todas partes ha fracasado, en la Unión Soviética, que es el modelo socialista, que confisca la libertad económica, y sin libertad económica no hay libertad política. Por ejemplo, nosotros pasamos de una producción antes de las sanciones de 3.5 millones de barriles a 1 millón. Llegamos a tener una de las inflaciones más grandes del mundo, solo comparable con Zimbabue durante el gobierno del presidente Mugabe. La banca tiene uno de los encajes obligatorios bancarios más grandes del mundo. Y eso no se lo debemos a las sanciones, eso se lo debemos al modelo socialista. Si es lo que estamos discutiendo en Venezuela, es que el modelo de las ideas colectivistas, de la socialdemocracia y del socialismo fracasó. Lo que reclama el país es una economía abierta, con garantía para la empresa privada, con garantía para la iniciativa individual, donde haya libertad económica. Esas son las grandes discusiones sobre Venezuela. ¿Y usted cree que si hoy de pronto en el encuentro internacional se acuerda una iniciativa para levantar las sanciones, que también en parte es lo que ha pedido el presidente Nicolás Maduro, se dé en efecto unas elecciones libres y justas, como él las ha mencionado reiteradamente? Pienso que eso no va a pasar hoy. Pienso que la cumbre va a terminar con un exhorto al volver a México. Pienso que una de las consecuencias inmediatas va a ser el destrabar los 3.000 millones de dólares que iba a administrar las Naciones Unidas y que van directamente a la gente. Y el tema de Venezuela no es solamente un tema de que se levantan las sanciones, entonces Maduro regala, porque él no tiene que regalar. Es una obligación, está en la Constitución venezolana, que las elecciones tienen que ser libres. Lo que debe pasar es que esta negociación política termine paulativamente en unas garantías para el chavismo, por eso yo llamaba a Petro el gran fiador de Maduro, para el chavismo, y unas garantías para la oposición. Porque mira, si en Venezuela hay unas elecciones verdaderamente libres, la oposición gana esas elecciones. Ahora, ¿qué va a pasar el día después? Y por eso yo siempre pongo los ejemplos de lo que pasó después de la dictadura franquista, en el caso de Adolfo Suárez, que llegó producto de una negociación, lo que pasó después de la dictadura chilena de Pinochet, el presidente Patricio Auli, que llegó después de una negociación, lo que pasó después de la dictadura de Galtieri y Videla en Argentina, la llegada de Alfonsín. Pero todos estos procesos no solamente terminan con la llegada de estos personajes, que son unos personajes, por cierto, siempre de diálogo,
unos personajes siempre ecuánimes, sino con garantías como hubo para Pinochet, con garantías como hubo para Galtieri y Videla y la Junta Militar, con garantías para como hubo para el franquismo. O sea, para garantías contra la otra parte que ha socavado la libertad. Porque, y termino con esto, la verdad es que en Venezuela el presidente Maduro se ofende cuando se dice que no hay un gobierno democrático. Pero es que si el gobierno del presidente Maduro no es un gobierno totalitario, se parece muchísimo. Por ejemplo, yo te estoy hablando, y el año pasado yo soy una de las voces que más aboga por el diálogo en Venezuela, y alguna autoridad debo tener, porque he sido 8 veces preso político del gobierno chavista. Pero el año pasado yo me presenté a la alcaldía de Caracas, lideraba la encuesta, no en las encuestas de la oposición, la encuesta del gobierno, la encuesta de Oscar Chemel, Interlace, y fui inhabilitado. Entonces hay razones para que hay razones para dudar de la palabra del presidente Maduro. Justamente con respecto a la inhabilitación, hay bastantes políticos opositores que son la cara visible, los digamos que por trayectoria tanto los venezolanos como la comunidad internacional reconoce. ¿Estas nuevas elecciones serían con estos mismos actores políticos o vendrían nuevas caras, nuevos partidos, nuevas propuestas? Mira, varias cosas. Uno, el 80% de quienes tienen posibilidades reales de acceder al poder en Venezuela están inhabilitados. Eso no puede ser. Yo en mi caso estoy inhabilitado, pero ni que me levanten la inhabilitación voy a participar. ¿Por qué? Porque yo quiero contribuir a la transición democrática y creo que puedo ser más útil desde el papel que estoy cumpliendo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Leopoldo López, con Juan Guaidó, con Enrique Capriles, bueno, con Antonio Ledesma, toda una gente que tiene posibilidades y que están inhabilitados y que te inhabilitan sin sentencia? Eso tiene que ser parte de la discusión de México, porque nosotros no podemos desbaratar un edificio para armar una choza. Por eso algunos cuando plantean, pero es que ahora el diálogo en Colombia, no, el diálogo no puede ser en Colombia. Colombia, solamente esta cumbre tiene que servir para incentivar que las partes vuelvan a la negociación en México, porque ya en México hay un edificio que se ha armado, un proceso, y ese proceso debe culminar. Y respecto tanto a la oposición como al chavismo, ya vamos a adentrarnos más en el chavismo, pero en la oposición hay una fuerte división. Tal vez los ciudadanos encuentran que ni en sí mismos se pueden identificar tal vez con una cara visible, una sola cara visible de la oposición. ¿Cómo vive el venezolano la política en su país? O sea, se identifica con un gobierno que, bueno, ya va un poco extenso, que tiene inhabilitado a los políticos opositores, pero dentro de la misma oposición también hay fuertes divisiones y que finalmente no lograron hacer como una unidad para hacer el contrapeso. Bueno, mira, siempre pienso que en la oposición debe haber matices sobre las decisiones. Por eso este proceso de primarias que está organizando un sector de la oposición yo lo veo bastante positivo. ¿Por qué lo veo bastante positivo? Porque hay sectores del país que están discutiendo ya sobre el modelo, sobre qué es lo que hay que hacer, sobre cuál es el modelo económico que hay que discutir, cuál es el modelo de la socialdemocracia, cuál es el modelo de nosotros los liberales en lo económico, cuál es el modelo de los socialistas. Y esas cosas todas yo las comprendo. Las divisiones que no debe haber es divisiones sobre que todos tenemos que estar de acuerdo en que Maduro es un problema para la estabilidad democrática, para la estabilidad económica del país, que tenemos que salir, y solamente tenemos que salir a través de la unión. Ahora, tú me dices, todas las encuestas dicen que hay una opinión sobre los políticos venezolanos que creo que no es inmerecida. Creo que los políticos le hemos fallado mucho a la gente cuando le hemos vendido cosas falsas, cuando hemos dicho que la vía de la violencia, de la confrontación puede sacar al poder a Maduro, y esa vía no, porque cuando nosotros las manifestaciones, por ejemplo, porque cuando convocadas. nosotros ponemos violencia, el gobierno tiene mucho más violencia, tiene mucho más fuerza que nosotros. ¿Dónde están los miles de jóvenes que fueron asesinados por el gobierno de Maduro? Entonces, esta vía de la negociación es una vía larga, pero es una vía que siempre ha tenido éxito, y por eso la administración del presidente John Biden está apoyando este proceso de negociación, y los cancilleres, los más de 20 países que van a estar hoy, están apoyando. Por estas razones, yo pienso que hemos empezado un proceso que es largo, no es corto, pero que es el proceso idóneo, un proceso que tiene que terminar. ¿En qué va a pasar si Maduro pierde una elección? ¿Cuáles son las garantías? Porque yo siempre digo que debemos, yo por supuesto que no tengo ningún aprecio por el presidente Maduro y entiendo que él tampoco por mí,
Pero yo siempre digo, ¿cómo vamos a tratar a Maduro? ¿Como un criminal o como un político? Si lo vamos a tratar como un político, entonces estamos negociando con él y tenemos que tratarlo con el respeto que merece. Una de las cosas que más me impresionó de la política colombiana, esta mañana tuve una conversación por teléfono con el presidente Álvaro Uribe, al cual yo le tengo un gran aprecio, y una de las cosas que a mí me impresionó recientemente es ver una conversación donde alguien irrespetaba al presidente Petro y el presidente Uribe, que nadie lo podrá tildar de petrista, corrigió a la persona, porque yo creo que la política necesita, y eso lo hemos perdido en Venezuela, la cordialidad cívica, el respeto, el considerar al otro. Son posiciones profundamente divididas. Sí, entonces tú lo que ves es un ejercicio como el del presidente Maduro, que descalifica, que golpea a todo el mundo, que no respetan la posición de quien es contradictor a su gobierno. Y precisamente para hablar, y finalizamos con esta pregunta sobre el gobierno de Nicolás Maduro, hace un legado del chavismo, pero así como hablamos de una división dentro de la oposición venezolana, también hay una división profunda dentro del chavismo, porque son quienes están con el chavismo legendario, por decirlo así, y con la nueva ola que es el madurismo, que de alguna manera no se sienten identificados, y algunos chavistas tampoco apoyan lo que Maduro está haciendo en el gobierno. ¿Cómo ve? ¿Hay una fractura real dentro del gobierno? Mira, en mi cuenta Leocenis Oficial, si la gente busca después de esta entrevista, recientemente Ismael Serrano, uno de los detenidos por la supuesta trama de corrupción de toda una gente que ha sido detenida en Venezuela, cuando era director nacional de custodia, dijo que una cantidad de mentiras que están públicas ahí. Él acaba de ser detenido, o sea, pertenece al entorno de Tarek El Aissami en Venezuela, que fuera ministro de Energía, que renunció hace poco y está involucrado en toda esta trama de PDVSA en Venezuela. Entonces yo no soy amigo de Tarek El Aissami, soy quizás una de las personas que resiente más de él, aunque yo no tengo resentimientos por nadie, pero bueno, fui víctima del poder de algunos de sus funcionarios y entiendo que lo que está pasando allí sí es un tema de corrupción, es verdad por una parte, pero bueno, si van a enjuiciar por corrupción al gobierno de Venezuela no se salva nadie. Es un gobierno profundamente corrompido por el modelo estatista que maneja los recursos del Estado. Eso realmente lo que hay detrás es una persecución a intereses dentro del chavismo que intentan un espacio político dentro del chavismo. Y el propio chavismo, hay muchas voces dentro del chavismo que cambian una perestroika, claman una perestroika, un cambio de modelo, que dicen que como en la Unión Soviética, como dijo Gorbachov, el modelo fracasó, y esas voces a veces también son perseguidas. Entonces yo siempre hablo de que el futuro de Venezuela tiene que ser construido por todos, por quienes estamos en la oposición, en riberas ideológicas como la mía, que soy una persona de derecha, o María Corina Machado, que es una persona de derecha, y riberas de la izquierda que vienen desde el propio chavismo, pero que coinciden con nosotros en que ese modelo socialista económico fracasó. Ellos y nosotros tenemos que estar en la Venezuela que viene. Bien. Leocenis, un gusto, muchas gracias. Ustedes sigan más con la programación de Noticias Caracol Ahora.